hasta el día de hoy. Hoy sentí el aval del Padre para poder hablar de esta palabra. Y esta palabra la he titulado La idolatría y la permisividad. ¿Sí? Quiero que vamos a 1 de Samuel 15, 23. Cuando estén ahí me dicen, ¿vale? ¿Están ahí? Porque como pecado, quiero que leamos esta parte A solamente para explicarles un poquito detallado. Porque como pecado de adivinación, es la rebelión, y como ídolo e idolatría es la obstinación. Quiero explicarles un poquito el significado de rebeldía. Rebeldía significa que se rebela contra el poder o la autoridad, que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda. Eso es rebeldía, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es la obstinación, ¿sí? Obstinación es terquedad, contumacia. Es esa actitud, ideas o intenciones, a pesar de castigos, advertencias o consejos, ¿sí? Se mantiene firme en un comportamiento inadecuado, terquedad. ¿Cuántos aquí hemos sido obstinados? ¿Cuántos aquí Dios nos ha dicho no, por ahí no? Y por ahí nos metemos, ¿verdad? Entonces, mira, se mantiene firme en un comportamiento inadecuado. Eso es la obstinación. ¿Cuántas personas aquí en algún momento se han obstinado por una persona? Mujeres por un hombre, hombres por una mujer. Y obstinados. Y en estos días hablaba con mi hijo y me decía, uno a los 16 años, cuando la chica le dice no, o cuando las cosas no se dan, uno cree que uno se va a quedar solo. Y uno tiene 15 años nomás. ¿Sí? Eso pasa, tristemente, y no hay edad, ¿no? No hay edad porque pueden haber jóvenes obstinados como pueden haber mayores, adultos o ancianos obstinados con algo. Entonces, ahorita leíamos, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. ¿Por qué empecé con este versículo? Hace por ahí unos 4 meses estábamos en un ayuno en la casa del profeta Pablo, y el Señor en ese ayuno nos decía, el que desprecia el consejo del sabio es adivino. Y yo me quedé, yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así? Y me ponía a preguntarle al Señor, ¿pero por qué, Señor? O sea, ¿por qué? Uno muchas veces ha despreciado el consejo del sabio. A veces ha venido un pastor, un apóstol, o a veces ha venido la propia mamá de uno a darle un consejo con sabiduría, y uno, ¿qué ha hecho? Lo ha despreciado, lo ha tenido en poco, y resulta que viene de parte de Dios. Y cuando el Señor nos decía, el que desprecia el consejo del sabio es adivino, yo decía, Dios mío, o sea, la adivinación es una cosa tremenda. Y cuando me ponía a estudiar esta palabra, me daba cuenta el motivo, ¿sí? Me daba cuenta por qué. Porque mire, cuando usted es rebelde, cuando usted no atiende el consejo de Dios, usted es obstinado. Y como ídolo o idolatría, dice, pecado de adivinación es la rebelión. O sea que si usted es rebelde contra el consejo del sabio, usted es adivino. Yo decía, Dios mío, qué locura. Me parecía tremendo, pero digo, cuando Dios le da esas revelaciones a uno, esas palabras tan profundas que uno al principio no las entiende, pero luego cuando uno va a la palabra, la escudriña y uno dice, wow, Señor, esto viene de aquí. ¿Quién es el primero que está en contra de tu voluntad? ¿Quién es el Padre? Perfecto. Lo que dijo nuestro hermano Jonathan, es perfecto. Sabe, ni siquiera el Hijo ni el Espíritu Santo, el primero que se opone a tu voluntad es el Padre, porque es el Padre el que sabe qué es lo que te conviene a ti, y es el Padre el que tiene que venir y disciplinarte, es el Padre el que tiene que decir, bueno, estás desalineado, te vas a alinear, y este es el camino, ¿sí? Es el Padre. Rebeldía no es solo desobedecer la autoridades, como padres, maestros, pastores. Rebeldía es todo aquello que va en contra de lo que está escrito en su palabra. Por ejemplo, el no congregarse, el no leer la palabra, el no pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios,
el sentarse en silla de escarnecedores, o sea, hablar de tu hermano o hablar de cualquier persona, ¿sí? Quiero leerles un poquito qué significa la permisividad. Permisividad quiere decir que permite o consiente. No ofrece resistencia a lo que se considera perjudicial. ¿Quién es permisivo? Aquel que consiente algo, ¿sí? Alguien que no se opone a lo que es perjudicial. Esa es una persona permisiva. ¿Por qué quise hablar de estas dos cosas? Idolatría y permisividad. Porque cuando tú eres idólatra, ya lo habíamos visto el otro día, habíamos hablado de que idolatría no es solamente cuando tú te paras al frente de un muñeco y le oras y le pones una vela. Eso no solamente es idolatría. Idolatría también es cuando tú amas a algo o a alguien más que a Dios. Ahí estás en idolatría. Cuando tu pensamiento está todo el tiempo, llámese redes sociales, o llámese una persona, llámese un hijo, o llámese una obstinación de tu corazón, o un problema, porque una idolatría también puede ser un problema, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les hablé de idolatría y permisividad? Porque la idolatría me lleva a la permisividad, ¿sí? Cuando yo soy idólatra, cuando para mí un hijo lo es todo, entonces ese amor, digo entre comillas porque eso no es amor, es un amor mal dirigido, mal intencionado. Cuando yo por amor a mi hijo le digo, hijo, sí, toma, te doy dinero para que te vayas de farra. No, es que qué pecado el niño, ha estudiado, ve, anoche no durmió, hoy todo el día estuvo estudiando, ya él merece irse a dar un refresquito, que se vaya de farra, téngale hoy platica. Esa idolatría te llevó a ¿qué? Te llevó a la permisividad. Y el todo permisivo recibe reprensión de parte de Dios. Y ahora vemos algo que Dios me mostró esa semana, y por eso entendí que Dios no me dejaba hablar de esta palabra antes, porque había un complemento para esa palabra, que era la reprensión que Dios traía a causa de este pecado. ¿Sí? Mire, la permisividad trae al sacerdote maldición, no solamente a su casa, sino a todo un pueblo. ¿Sí? Un mal sacerdote, cuando hablo de sacerdote, no solamente hablo del pastor, del profeta, del evangelista. Cuando yo hablo del sacerdote, hablo del ministro de su casa. Recuerden que antes de ser usted sacerdote en la calle o en la iglesia, usted tiene que ser sacerdote en su casa, ¿sí? Porque ¿cómo puede el sacerdote venir a gobernar la casa de Dios cuando la suya la tiene en desorden? ¿Cómo puede venir el sacerdote a decirle a una ovejita o a un servidor, vea, esto no se hace, cuando usted a su hijo lo deja que haga como quiere? ¿Cierto? Primero usted tiene que poner orden en su casa, y luego sí tiene que venir a la casa de Dios a poner orden, porque si no, el mismo Dios le quita la autoridad, porque la autoridad se pierde cuando usted es permisivo. Y miremos, vamos a 1 Samuel 4:2. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Mire la falta de discernimiento de esos sacerdotes, la falta de discernimiento de esos ancianos. Cuando usted le falta discernimiento, ¿sabe lo que usted hace? Usted cuestiona a Dios. Porque ellos quisieron aquí traer el arca del pacto, no para honrarla y para honrar la presencia de Dios, sino que la querían como un amuleto, para que a través de esa arca, el solo hecho de tenerla allí, lo libraran de los enemigos. Mire que Dios no puede ser burlado. Murieron 30,000 hombres. Primero habían muerto 4,000. Lo leíamos ahora acá, y luego murieron 30,000 hombres.
Y vamos allí mismo a 1 Samuel 4:10. Y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados a pie. Escuche esto. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofnis y Finis. Los filisteos se robaron el arca del pacto. Y quiero que usted ponga bastante atención en esto, porque esto es la consecuencia de la permisividad del sacerdote Elí con sus hijos. Sus hijos llevaban las mujeres a la iglesia y se acostaban en el templo con las mujeres. ¿Y sabe qué le decía Elí? Hijos, esto que estás haciendo lo estoy escuchando del pueblo. Esto que estás haciendo no está bien hecho. ¿Usted cree que esa es la manera de un sacerdote de hablarle a un hijo? ¿Que está en un pecado de esos tan grave? Él le presentaba el holocausto al Señor por ellos. Exactamente, tremendo, ¿cierto? Yo le digo, cuando un hijo está en ese tipo de pecado, o cualquiera, yo le digo, un pecado para un hijo puede ser desde estar altas horas en una play, en un celular, hasta contestarle a usted, hasta deshonrarlo, porque cuando usted le contesta a su hijo, cuando usted es desordenado en su casa, usted está deshonrando a sus padres. ¿Usted sabía eso? Cuando usted no hace lo que a usted le toca hacer en su casa como responsabilidad, cuando usted no estudia y no gana los exámenes, y usted no hace lo mínimo que le toca hacer en su casa, usted está en deshonra a sus padres. Y la actitud de un padre no puede ser como la de Elí. Ay, hijo, es que en el pueblo se escucha que ustedes están haciendo mal. No hagan eso. Por Dios. Un padre que tiene autoridad. Si un padre no está en pecado, porque hay dos casos, ¿no? Si el padre está en pecado, el padre no tiene autoridad para exigirle a su hijo. Si el padre va de farra todas las noches, no le venga a decir a su hijo que quede en la casa un sábado, porque no le va a hacer caso. Pero si un padre está en obediencia, páresele a su hijo fuerte y dígale, ahí está la puerta. ¿Quiere vivir como quiere? Ahí está la puerta. Vaya, viva como quiere. Le espera vivir debajo de un caño, ¿no? Porque si usted va a vivir como quiere y va a vivir la vida loca, no espere que Dios lo bendiga. Eso sí lo tiene que hablar usted claro a su hijo. Pero mientras su hijo viva en su casa, puede tener 20, puede tener 30 años, pero su hijo lo tiene que honrar a usted como padre, lo tiene que respetar como padre. Y vemos cómo muere esa cantidad de gente. Y lo más tremendo de todo, lo que más me llama la atención, es que cuando el arca fue capturada, estaban ahí los hijos de Elí, Ofnis y Finis. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estaban allí y ellos murieron? ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios reprendió. Lo reprendió a ellos, pero necesitaba reprender también al sacerdote Elí. Porque en el sacerdote Dios le deposita una confianza extrema. Y Dios le deposita la casa y le deposita la iglesia. Y si usted no tiene mano fuerte y mano firme con sus hijos, usted le tiene que rendir cuenta luego a Dios. En 1 Samuel 4, bueno, esa es la que ya hemos leído. 1 Samuel 4:4. Dice, y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto de los ejércitos que está sobre los querubines, y los dos hijos estaban allí. Y en el 4:11 dice, el arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofnis y Finis. Mire qué cosa tan tenaz. Y cuando vienen a darle la noticia, que está ahí en 1 Samuel 4:17 al 18, y vienen a darle la noticia a Elí de lo que había sucedido, miren lo que pasa. Respondió el que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido una gran matanza en el pueblo. ¿Cuál fue la gran matanza? Primero 4,000 y luego 30,000, ¿sí o no? Eso es una gran matanza. Yo le digo que se mueran 10 ya es mucho. Y que se mueran 34,000, yo le digo, eso son palabras mayores ya. Y dice así. Dice, gran matanza en el pueblo, y también han muerto sus dos hijos, Ofnis y Finis, y el arca ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. Si usted analiza esta frase, usted se da cuenta que Elí no se inmutó mucho cuando le dijeron sus dos hijos se murieron. ¿Sabe por qué? Porque Elí sabía que había reprensión sobre él. ¿Se acuerda que
el profeta Samuel lo llamó, cuando le empezó a llamar el Señor le dio una palabra de sentencia para Elí. Le dijo, por cuanto has pecado y no has estorbado a tus hijos, vas a tener reprensión. Entonces Elí ya estaba avisado, Elí ya sabía. Entonces cuando a Elí le dan esta palabra y le dicen, se murieron sus 2 hijos, Elí es como si hubiese dicho en su corazón, ya sabía que algo así me iba a pasar, me lo merezco. ¿Cuántos aquí cuando Dios nos ha hecho una reprensión, un castigo, hemos dicho me lo merezco? Yo lo he dicho muchas veces. Cuando Dios me reprende por algo, me exhorta por algo, yo digo, Señor, me lo merezco, Señor. Asumo las consecuencias porque me lo merezco. Y es así. Este hombre, mire lo que dice. Dice, y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás. Cuando mencionó el arca, no cuando mencionó los hijos, cuando mencionó el arca. ¿Sabe por qué? Porque él ya sabía que delante de Dios tenía una cuenta. Y que la cuenta más grande ni siquiera eran los hijos. Que la cuenta era más grande, era el reino. Porque mire, los hijos nomás eran 2 o 3. Pero los 34,000 que murieron, y de ahí para allá toda la maldición que se viene. Porque yo le digo, para limpiar una iniquidad de un sacerdote que es algo malo, eso cuesta. Si usted se va nomás a un presidente o a un alcalde de una ciudad, usted se da cuenta que el daño que hizo un alcalde o el daño que hizo un presidente tiene consecuencias hasta 3 o 4 mandatos. Porque deja endeudado el pueblo, porque hace cantidad de cosas, porque saca leyes y normas que lo que hicieron fue dañar el pueblo. Entonces eso mismo sucede, no solamente 34,000 muertos, sino generaciones que luego le costaron levantarse. ¿A causa de qué? De la idolatría y de la permisividad. Porque la idolatría, ese amor entre comillas desmedido de esos hijos, los convirtió en dioses con D minúscula, en los dioses de su corazón, que en última fueron Baales. Si usted lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el pecado que más lastima el corazón de Dios es la idolatría. Porque la idolatría, cuando yo soy idólatra, yo le estoy diciendo a Dios, esto o aquello es más importante que tú. Tú estás por allá en un rinconcito en mi corazón. Entonces lastima a Dios, porque Dios lo ha dado todo por nosotros. Porque así como Él nos ha entregado todo a nosotros, nos ha dado su Hijo, lo más valioso y hasta la última gota de sangre de su Hijo, por amor a nosotros, Él espera lo mínimo. Y lo mínimo es que Él sea el primero en tu corazón. Lo mínimo es que tú no vendas tus principios. Lo mínimo es que el amor desmedido por algo o alguien no te lleve a blasfemar de Dios. Eso es lo mínimo que el Señor espera. Yo le digo, este hombre reinó sobre Israel 40 años. Y morirse de esa manera, ¿cierto que duele? Es muy triste. Servir 40 años, me imagino cuántas luchas tuvo Elí, me imagino cuántas mujeres le presentaron el frente, hermosas, divinas, y él dijo, no, porque amo a Dios. Pero ¿y de qué le valió todo eso? ¿De qué le valió haberse negado a tantas cosas? ¿De qué le valió haber querido mentir un día y decir, yo no voy a mentir porque amo a Dios, no voy a pecar porque amo a Dios, no me voy a fumar este cigarrillo porque amo a Dios? ¿De qué le valió? Si mire la manera como murió. Reprendido por el Padre, ¿cierto? Una vez iba con al apóstol Carlos Zúñiga, íbamos y el Señor le hablaba a él. Amén, amén. Sí, como les decía ahorita la palabra, si me piden que hable más durito, que nos está escuchando bien en el Facebook. Como les decía ahorita la palabra, mire el daño que trajo al pueblo de Israel ese pecado de desobediencia de Elí. Trajo una desobediencia, trajo una consecuencia gravísima y aún la muerte del mismo sacerdote. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser desaprobada por Dios. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir 40 años como vivió Elí, sirviéndole a Dios y negándome a muchas cosas, pero luego terminar en un pecado absurdo y ridículo. Porque yo le puedo asegurar, Elí no andaba en un pecado como para decir, pierdo la autoridad, entonces no puedo reprender a mis hijos porque como estoy en pecado. Tremendo, ¿cierto? Guardarse de todo. Mire
Mire cómo el enemigo se mete por cualquier endija. Mire cómo el enemigo se mete por cualquier ladito que usted le dé, se mete con el fin de dañar su vida, su casa, su familia y dañar el propósito de Dios. Porque eso fue lo que hizo el enemigo y Elí no entendió. Elí no entendió qué era lo que estaba pasando. Elí no pudo discernir en el espíritu porque estaba dormido. No pudo discernir porque su idolatría, su amor a ese hijo, a esos hijos, era más grande que el amor que Elí le tenía a Dios. Qué tristeza, ¿cierto? Es muy triste. Es muy triste eso. Es muy triste que eso tenga que suceder. La permisividad daña la moral y lastima el corazón de Dios. El corazón de Dios es lastimado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la idolatría tiene una raíz. Dios sabe que la permisividad tiene una raíz en la idolatría. ¿Y se acuerda que les decía ahorita que la idolatría lastima profundamente el corazón de Dios? ¿Se acuerda de eso? Porque primero quitamos del primer lugar a Dios y colocamos a un esposo, a los hijos. Después vino la permisividad. Primero fue la idolatría, luego la permisividad, ¿cierto? Para que Dios en minúscula no se vaya de la casa. Entonces, para que Dios no se vaya de mi Dios en minúscula, mi hijo o mi esposo no se vaya de la casa, entonces haga como quiera, mijo. Haga como quiera, como usted quiera, está bien. Yo le digo, tremendo, tremendo, porque viene reprensión de parte de Dios. Y mire que una cosa lleva a la otra. La idolatría lleva a la permisividad. Y la permisividad lleva a la manipulación. Y aquí quiero que nos detengamos un momentico. ¿Qué es manipulación? Manipulación es hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para conseguir un fin determinado. Un ejemplo ejemplos de manipulación. Los hijos a sus padres. No me como la verdura si no me das un helado al final. Hago aseo si me dejas salir a la calle. Si me pegas, te demando. ¿No han oído eso los padres? A mí me tocó oírlo. Mujeres que dicen a sus esposos, no tendremos sexo si no me haces esto o no me das aquello. Yo le digo, he conocido casos de cerca de esto. He conocido casos que la idolatría de un hombre por una mujer lo llevó a que esa mujer lo manipulara, aún la iglesia. Mujeres hoy controlando a sus esposos a través de este demonio. Eso le da paso a un espíritu que se llama Jezabel, que viene sobre una mujer y que viene y quiere controlar. Y el hombre se mete detrás de la mujer y si es que yo gobierno desde atrás. Y resulta que él no va y le pregunta a Dios qué hacer, sino que va y le dice a la esposa. Y la esposa le dice, sí, hagámoslo así o hagámoslo de tal manera. Tengan cuidado con eso, porque esto tiene su origen en la niñez. Hay madres que manipulan a sus hijos. Hay madres que quieren que sus hijos hagan lo que ellas quieren. Y mire, yo soy una partidaria. Tenemos una nena muy hermosa que se llama Marisabel, aquí la tenemos. Y ellos allí de pequeñito, Marisabel no ha cumplido ni siquiera el año. Y yo le digo, así de pequeñita, ella ya sabe. Así de pequeñita ella ya sabe. Y yo a ella, cuando ella hace algo indebido, yo la cojo y yo le explico. En esos días la cargué, la puse en mis piernas y le dije, te voy a cargar un ratico nomás porque estoy ocupada. Y fue lindo ver cómo ella misma estuvo un rato conmigo y luego ella misma se bajó. En otra época se bajaba o yo tenía que bajarla y ella gritaba. Mire cómo yo tengo que respetar a mis hijos, pero a mis hijos yo también tengo que explicarles y decirles, mira, esto no lo hagas por esto y esto. Papá, ¿por qué no puedo hacer tal cosa? No. ¿Por qué no, papá? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo no quiero. Porque no me da la gana. Muchas veces padres le contestan a sus hijos. Tengamos cuidado con eso, porque el hijo sí merece respeto. Yo no puedo pretender que cuando yo esté anciana mi hijo me respete si yo a mi hijo no lo he respetado, ¿sí? Entonces, eso es algo que viene de parte y parte. La manipulación es una consecuencia de la permisividad. Al que más se le da, más se le demanda. Así que deja el temor de perder. Si pierdes, lo que estás haciendo es ganar en el Señor. Un día Dios me dijo algo, perder en el reino es ganar. Y yo me enojé. Señor, un día yo le estaba pidiendo algo a Dios y yo, Señor, esto.
Y yo perdí, eso fue hace como unos 10 años. Y yo perdí porque el Señor me dijo, no. Y yo me quería morir del dolor. Y el Señor me dijo, perder en el reino es ganar. Y yo dije, Señor, esa matemática yo no la entiendo. Pero luego me di cuenta que yo había ganado, ¿sabe? Porque lo que yo le estaba pidiendo a Dios era algo que me iba a destruir mañana. Era algo que me iba a dañar, era algo que no me iba a dejar crecer, era algo que no iba a dejar que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida. Entonces entendí que cuando Dios dice no, yo en vez de perder, yo estoy ganando. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que lo que nosotros pensamos es lo mejor y resulta de que no. Lo que Dios tiene para nosotros, eso es lo mejor, no lo que yo tengo, no lo que yo pienso. No seamos, Proverbios 3, dice, no seas sabio en tu propia opinión, dice la palabra. Apóyate en Jehová y Él enderezará tus caminos, ¿cierto? Entonces, vuelvo y le digo, en el reino perder es ganar. Cuando nosotros estamos dejándonos regir por la voluntad de Dios, por la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, nosotros siempre vamos a ganar, siempre vamos a ganar. Y vamos a Eclesiastés 12:11. ¿Qué? 12:11. ¿Ya están ahí? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire lo que dice esta palabra. Con esta palabra me sucedió algo hace ya bastante tiempo. Y Dios me colocó en mi corazón que le llamara a una amiga y le dijera, mira, está pasando esto contigo y deja el orgullo. Y cuando Dios me dijo que le dijera eso, yo le dije, Señor, es mi mejor amiga, me va a matar, no me va a volver a hablar. Entonces el Señor se quedó así como, ¿y? Y yo le dije, Señor, bueno, vale, yo obedezco. Entonces yo la llamé y le dije, mira, ta. Esa persona se puso furiosa, esa amiga se puso furiosa conmigo, se puso enojada. Yo colgué el teléfono y yo le dije al Señor, ¿qué pasó allí? Se me fue la mano, ¿cierto? Yo no debí decirle eso a ella, porque en ese momento la vi tan enojada a ella que yo dije, yo no debí decirle, Padre, a eso a ella. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Me llevó directamente a esta palabra. Y me dijo, las palabras de los sabios son como clavos hincados. O sea que una palabra de un sabio, ¿qué es lo que hace? Penetra tu alma y tu espíritu. Y cuando estudié lo que significa clavos hincados, los clavos o estacas cuando se afilan y se clavan son difíciles de sacar. Entonces fue muy lindo porque pasado el tiempo ella me llamó y me dijo, mira Clara, lo que tú hiciste era de Dios. Y hoy te doy gracias porque yo no quería recibir a mi esposo y era por orgullo. Y yo pensaba que era cualquier otra cosa, pero era por orgullo. Y ella recibió a su esposo y fue una mujer muy feliz porque ella amaba a ese hombre, por años lo amó, pero por orgullo no quería dejarlo. Y es una sierva de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios me hablaba de esa palabra, traía mucha calma y mucha alegría a mi corazón. Y eso te motiva, ¿no? Eso te motiva para seguir haciendo las cosas como Dios te diga, aunque a veces te parezca ilógico, porque a veces Dios te dice que hagas cosas y tú dices, ay Señor, pero me va a meter en problemas. Yo le digo, nosotros no estamos para preocuparnos por los problemas, porque si nosotros nos metemos en un problema, si el Señor nos envió, Él nos saca del problema, ¿cierto? Y lo que hace es darnos la victoria, como eso pasó con ella. Ella se sentó y me dijo, mira, me senté en una cafetería con él, lloramos juntos, él me habló de lo que estaba pasando, yo le hablé, me pidió perdón y ahí estamos juntos, estamos felices. Entonces yo me sentí muy alegre. Entonces esa es una palabra que quiero regalarle a usted en esta mañana, y es que usted no tenga temor de decir las cosas. Cuando es Dios el que lo envía, hágalo, y si la persona es sierva, la persona lo escucha. Como les decía al principio, ¿se acuerdan? Los consejos de los sabios. Reciba los consejos de los sabios, porque usted no sabe si Dios le puede estar hablando a través de un servidor de la iglesia, porque Dios le puede hablar a usted desde un apóstol hasta a través de un niño, porque Dios le enseña a uno a través de los niños.
Entonces, mire otra de las particularidades que tienen los clavos ahincados, que cuando entran son difíciles de sacar. Y ahincados, en la traducción del vocablo, significa plantar o establecer. Yo le aseguro que cuando Dios le entrega a usted una palabra, sea de exhortación o de lo que sea, y eso queda clavado allí en su corazón, eso se queda para toda la vida. Esa enseñanza se le queda para toda la vida. Entonces, cuando usted Dios le dé una palabra para alguien, no le ponga florecitas. Si Dios le dijo, dígale, dígale. Y si le duele, pues que se sobe. Pero no, ay, Señor me dio una palabra fuerte para fulanito de tal. Pero entonces, como esa persona, para que no se enoje conmigo, yo la voy a llamar y le voy a decir, mira, ten cuidado porque es que tu hijo te está manipulando. No, usted háblele con el tono de voz con el que Dios quiere que usted le hable a esa persona. Porque si usted le pone florecitas, es muy posible que esa persona deseche ese consejo. Pero cuando usted le habla a la persona directo y al corazón, usted lo que obtiene es una gran bendición. Yo hablaba, hace 2 días hablaba con mi hijo y le decía, mira hijo, cuando yo llegué al altar de gloria, por una extraña razón, yo pensaba que por los años que yo llevaba en Cristo, o porque me encanta predicar, o porque yo qué sé, me tenían que poner un tapete rojo. Y cuando yo llegué a este lugar, me di cuenta que aquí, en esta iglesia, para la gloria de Dios, todo el que llega tiene el mismo trato. ¿Sabe por qué? Porque es el Señor formando el carácter de cada uno. Muchas personas aún dicen, no, es que como Clara anda con el pastor, o tiene que moverse, o Olguita, o cualquiera de ellos, el pastor con ellos es más suave. Le digo, no es así. Yo tuve el mismo trato que me merecía. Y era el trato que me merecía conforme a la soberbia, conforme al orgullo y conforme a todo el esquema de hombres que yo traía de otras iglesias. Y le doy la gloria a Dios por ese varón, le doy la gloria a Dios por Dora Liliana, porque no nos han colocado florecitas en las palabras, sino que lo que nos han tenido que decir, nos los han dicho directo. Y eso, le digo, yo se lo digo al pastor Carlos, y se lo digo a la gente, se lo digo también a mi hijo. A mí me sirve más una palabra de exhortación que tanto amor y tanto cariño, porque tanto cariño y tanto amor, ¿qué es lo que hace? Vuelve a los hijos añañados, los vuelve mimados, los vuelve que no son capaces de nada. Yo ayer estaba estudiando una palabra y podía recordar en el momento cuando el Señor Jesús, papá deja solo a Jesús y Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Hay una palabra en los Salmos donde David dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Me has dejado solo. Es en un salmo, creo que en 32. Y yo decía, Señor, estas dos personas, nuestro amado Jesús en algún momento se sintió abandonado por el Padre. Y también David en algún momento de su vida se sintió abandonado por el Padre. Pero ¿sabe qué estaba pasando allí? El mismo Padre le estaba diciendo, ahí te dejo porque tienes que ser valiente. Ahí te dejo porque tienes con qué tomar las mejores decisiones. Ahí te dejo, porque si el papá está ahí, el hijo no va a poder hacer nada. Mire que yo siempre pongo el ejemplo de cuando usted lleva a su niño al jardín y usted lleva a su hijo y lo deja en el jardín, el niño se queda llorando, ¿verdad? Se queda haciendo la pataleta y llora y mejor dicho se tira al piso y papá no te vayas y me quiero morir. ¿Y usted qué hace? Va y recoge a su hijo del jardín y dice, no, mijo, jardín ni escuela ni colegio, quédese conmigo toda la vida. ¿Usted hace eso? No, ¿verdad? ¿Usted qué le dice? Mi amor, si quiere llore, si quiere tírese al piso, pero usted va a estudiar. Usted va a estudiar y aquí se va a quedar. ¿Sí? Usted a mí no me va a manipular, usted aquí se va a quedar. ¿Qué está haciendo el papá ahí? Le está diciendo, enfrente la situación, enfrente su vida, que usted va a salir adelante en la medida en que usted se enfrente a la vida solo. A veces queremos vivir a costillas o a la sombra de nuestro pastor. Si nuestro pastor está, oramos, ayunamos, clamamos, pero si él no está, ay no, yo me relajo, vacaciones espirituales, o a veces de la mamá. Si mi mamá va a la iglesia, yo voy. Si mi mamá hace esto, entonces yo también lo hago. No, yo tengo que saber qué es lo que a mí me conviene. Y como les decía, a veces hasta el mismo padre ha tenido que hacer silencio. La palabra dice que Dios calla por amor. A veces Él calla por amor, porque nos ama. A veces calla porque la obstinación de nuestro corazón nos hace que lo provoquemos a enojo a Él. Y a veces Él que dice, me callo. Una vez me dio mucha risa una respuesta que Dios me dio. Y era que yo le estaba pidiendo a Dios algo. Yo le decía, Señor, pero ¿qué te cuesta decirme sí o no? Es breve, Señor. Yo te estoy pidiendo algo, dime sí o dime no. Y le dije tanto eso a Dios y le dije, Señor, pero es que es breve, di sí o di no. Y el Señor me decía, ¿sabes por qué no digo sí ni no?
sino que mejor hago silencio o hago... ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque si digo sí, te desbocas. Y si digo no, entras en depresión. ¿Cuánto nos ha pasado eso? El Señor nos dice que no y nos tiramos del piso, nos queremos morir. Y nos dice que sí y nos desbocamos. Nos desbocamos. Entonces, mire cómo nuestro Padre sabe qué es lo que a nosotros nos conviene. Cómo nuestro Padre, y lo que más amo de Dios, es que Dios sigue sentado en su trono. Dios no es manipulable. Vea, yo le digo, usted le puede hacer las pataletas que quiera a Dios, tirarse al piso, sacarle la palabra, argumentársela. Señor, aquí dice, usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo le digo, Dios es Dios. Y Dios no se mueve por las emociones, ni Dios se mueve por las intenciones de tu corazón, ni Dios se mueve por tus sueños, porque sabe algo, los sueños de Dios son más altos que los tuyos. Los deseos de Dios en tu vida son más altos que los tuyos. Entonces, Dios no se mueve por emociones. Yo por años, como por 10, 12 años, le hice pataleta a Dios pidiéndole algo. Y era como Dios mirándome ahí tirada en el piso, que es que, te verá y revienta a mi hija, pero no le voy a dar, no le conviene. No es bueno para usted. Y hoy le digo, Señor, gracias. Gracias, de verdad. Yo miro atrás y digo, ay, Señor, gracias. Eso no me gusta. Porque Dios es lindo, ¿cierto? Dios es muy hermoso. Dios nos ama con amor eterno, nos ama con locura. Mire que ahorita que hablábamos acerca de la educación de los padres a los hijos, podemos ver, si usted mira a través de la historia, puede mirar a través del internet, y usted puede mirar cuál fue la crianza de los hijos de los reyes, y usted se da cuenta cómo fueron criados los hijos de los reyes. Nosotros que decimos, nuestro hijo ya estudió 2 horas, venga papito, descanse un ratico que es que usted está cansado, duerma 5 horas y luego se levanta a ver televisión porque usted le ha tocado muy duro. ¿Sabe cómo crían a los hijos de los reyes? Tienen 3, 4, 5 años y les enseñan hasta 5 idiomas. Y esos niños crecen con ese conocimiento, con toda esa sabiduría, y crecen con una mentalidad de reino. Nosotros, tristemente, a nuestros hijos, a veces les vendemos una mentalidad de mendigos. Y somos nosotros, porque somos consentidores, porque nos dejamos manipular de nuestros hijos. Dios es nuestro Padre, Dios es amor, y como les decía ahorita con el tema del hijo, Dios es amor, Dios perdona, sí, Dios tiene misericordia, pero así como Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Y yo le digo, la consecuencia o la reprensión de algo que estás haciendo mal, permisividad, idolatría, manipulación, maltrato, llámeles como le llames, tú no creas que te vas a quedar sin la reprensión y el castigo de Dios, ¿cierto? Primera de Samuel 2:10. Primera de Samuel 2:10. Dice la palabra en el nombre del Señor: los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra y su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Tremenda esta palabra, ¿cierto? Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Si quiere, colóquele ahí, los que son rebeldes con el Señor, porque el que contiende con el Señor está siendo rebelde, se está rebelando a la autoridad, está siendo idólatra y está siendo adivino, como lo decíamos ahora. ¿Se acuerda que lo comprobamos ahora a través de las Escrituras? Que el rebelde se convierte en adivino. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Mire, un sacerdote de Dios es quebrantado y reprendido. Y eso lo hace Dios por amor, porque el padre al hijo que ama lo reprende, lo castiga, porque el hijo malcriado es vergüenza de sus padres. Y si no cambia después de esta reprensión, es cortado. ¿O sabe qué otra cosa puede pasar? Que Dios le quita el Dios. Es cortado o Dios le quita lo que es una idolatría para usted. No tenga que esperar que Dios le quite ese Dios que usted tiene, que Dios se lo tenga que arrancar, que se lo tenga que llevar.
no lo haga. Cambie por las buenas. Cuando Dios me aprieta duro, yo le digo, Señor, haceme pasito que me duele. Haceme pasito, Señor, que me duele. Un día yo iba para Pradera, era maestra de unos niños de la iglesia dominical. Iba para Pradera y yo iba en la moto, iba hablando con el Señor. Yo le decía, Señor, ¿por qué esa persona de la iglesia, era alguien de la iglesia, un compañero de trabajo allá de Pradera? Dice, Señor, ¿por qué esa persona es tan difícil en el espíritu? O sea, Señor, tú le das duro y como que no pasa nada, como que le rebota, como si fuera caucho. Y el Señor me hablaba y me decía, hija, es que hay dos tipos de almas. Y están las que yo las aprieto, las que yo las quebranto y siguen ahí, haciendo lo malo. Y son obstinadas y tercas. Y no cambian ni porque les doy, ni porque las reprendo, ni porque les hablo, no cambian. Pero hay otras que a la primera que yo les digo, sueltan. Señor, estoy en pecado, uy Padre, yo me aparto. Señor, ¿eso te está lastimando? Señor, yo me aparto. Ah, ¿me es difícil apartarme del pecado? ¿A quién no le es difícil apartarse de algo que le gusta, que su alma está viciada a eso? A todos, ¿verdad? Nos es difícil. Pero para eso está el ayuno, para eso está la oración, para eso está ir donde su autoridad y confesarle su pecado, decirle, apóstol o pastor, ayúdeme, tengo este problema, estoy luchando con esto y no he podido, y sé que esto lastima a Dios. Mire que si hay armas espirituales para yo salir de todo lo que me aqueja. Entonces, si Dios, como hablaba en estos días el apóstol Carlos, la reprensión, el Señor habla 3 veces, ya la tercera vez te reprende. Y si sigues así, es muy posible que te corte o que te quite aquello que te está estorbando. Entonces, la idolatría lleva a la permisividad. Y la permisividad te lleva luego a blasfemar de Dios. ¿Por qué blasfemas de Dios? Ah, porque las cosas no salieron como creías, porque Dios no lo quiera, hay alguna cosa terrible, funesta, y entonces Dios, ¿por qué permitiste que me mataran el hijo, o el primo, o el no sé qué? ¿O por qué permitiste, Señor? ¿Dónde estabas tú cuando me pasó esto? ¿Dónde estabas tú cuando se llevaron mi cartera? Y ahí sí le reclamamos a Dios, ¿verdad? Ahí sí le reclamamos a Dios, cuando la culpa es de nosotros. ¿Sabe que muchas personas tienen cauterizada la conciencia? Y tristemente son ministros de Dios. Ministros de Dios con la conciencia cauterizada. Y quiero explicarle qué quiere decir eso. ¿Sabe? Elí tenía la conciencia cauterizada. Dios le había hablado a Elí, ¿sí o no? Le había hablado a través del profeta Samuel, a través de un niño le había hablado. Y Elí conocía la voz de Dios, porque las ovejas conocen la voz de Dios. Porque cuando Samuel vino a Elí a decirle, mire lo que Elí le dijo: dígame rápido que yo sé que hay palabra de Jehová. Yo sé que Dios me va a reprender. No te calles nada, dime todo, Samuel. O sea que Elí sabía que venía una palabra de reprensión de parte de esa ovejita pequeñita que él estaba criando allí en su iglesia. Y aún así, mire que lo cambió. Dios es tan hermoso y tan perfecto que Él nos da una oportunidad, nos da 3. Yo creo que a mí me ha dado más de 4. He sido terca en algunas cosas, he sido obstinada en algunas cosas, y Dios me ha dado oportunidades por su infinita misericordia. Pero le digo, no abusemos de la misericordia de Dios, no abusemos del amor de Dios. Porque llega un momento que, como el sacerdote Elí, el mismo Dios se cansa de tanta mugre que le llega al cielo, porque en vez de llegarle incienso de obediencia, olor grato por obediencia a lo que se está haciendo en el altar, le llega pura basura de arriba, y llega el momento donde la ira de Dios se enciende. Así como Dios es amor, recuerden, también es fuego consumidor. No juguemos con eso, de verdad. Pidámosle hoy al Señor, con esto termino, pidámosle hoy al Señor que nos ayude, pero pongamos de nuestra parte. Porque yo ya considero que el Señor nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado demasiado, ha tenido abundante misericordia con nosotros, y nosotros hemos caído y hemos fallado una y otra vez, y lo triste es que el diablo nos tira la misma piedra y volvemos y la pisamos y volvemos y caemos en la misma piedra. Yo creo que este es el tiempo en que nosotros de verdad nos comprometamos al Señor, de que nosotros de verdad digamos ya no más. Ya no más, este pecado me estorba. Póngale
el nombre con el que usted luche. Unos luchamos con ansiedad, otros luchan con depresión, otros con un pecado de idolatría, otros con la manipulación, otros con obstinación. Pero cada uno sabe, y yo sé que Dios ha hablado a su corazón, porque cada uno de nosotros sabe en qué pierna cojea. Cada uno de nosotros sabe cuál es su talón de Aquiles. Entonces yo le pido en esta hora que usted cierre sus ojos y vamos a hacerle una oración a papá desde su corazón. Padre amado, en esta hora, precioso Rey de la Gloria, te presento a tus hijos delante de tu altar. Te pido, Rey de la Gloria, que tú traigas a memoria, Señor, que traigas a su corazón, a su mente, Señor, cuál es el pecado, Señor, con lo que ellos luchan, Señor. ¿Cuál es la lucha que no los deja crecer, Señor? ¿Qué es aquello que impide el crecimiento? Si hay ídolos en su corazón, papá, te pido que traigas imágenes a su corazón, a sus ojos, a su mente, que les muestre, Señor, si hay pecado de adivinación, como decía tu palabra, de rebeldía, si hay contiendas, si hay iras, si hay permisividad, si ha habido manipulación, si ha habido deshonra a los padres. Señor amado, te pido que le muestres a cada ministro que está en este lugar, Señor, y los que están viéndonos en otro país, Señor. Te pedimos, amado Rey de la Gloria, que seas tú, ministrando el corazón de cada uno de ellos, mostrándoles a cada uno de ellos que los lleva a lastimar tu corazón. Te pido, Rey de la Gloria, que si tu corazón ha sido lastimado por la permisividad que daña la moral y lastima tu corazón, te pedimos, Rey de la Gloria, que seas tú, Señor, perdonando ese pecado, trayendo la convicción en cada uno de mis hermanos para salir de esto, porque no queremos ser reprendidos, Señor. Queremos ser aquellos siervos que cuando sentimos un pecado o algo que te lastima, podamos decir, Señor, yo cambio, Señor, no tienes que hacerme más. No quiero sufrir tanto. Padre, no permitas que seamos de esas personas o de esas almas que tú me hablabas aquel día. Personas obstinadas, personas que quieren, Señor, hacer su voluntad y no la tuya. Permítenos, Señor, entregarte la vida completa. Que podamos decir como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Permítenos ser esas personas guiadas y dirigidas por tu Espíritu, Señor, que desde que nos levantemos en la mañana te podamos decir, Señor, yo te entrego mi agenda, te entrego mi vida, te entrego mi tiempo, Señor amado, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, Señor. Y hasta ahora, Padre precioso, aún me incluyo yo, Señor. He tenido mi tesoro, Señor, en mis afanes. He tenido tesoro en otro lado, Señor, y te he despojado a ti. Te pido perdón por la falta de reverencia a tu presencia. Porque cuando me has llamado muchas veces a buscarte, te he dicho, Señor, estoy ocupada, ahora voy. Te pido que me perdones. Allí donde usted está, dígale al Señor que lo perdone por aquello que usted y Él saben. Porque usted y Él saben qué es lo que está lastimando el corazón de Dios y qué es lo que no lo deja avanzar. Solo usted sabe y Dios qué es lo que merece reprensión o castigo en su vida. Y dígale ahí donde usted está con sus propias palabras, papá, yo renuncio a esto o aquello. Yo renuncio, papá, yo renuncio a la permisividad. Renuncio a la deshonra a mis padres. Yo renuncio, Señor. Dígale usted allí con su boca y dígaselo desde el corazón. Dígale al Señor que usted ya no quiere más ser como dice en tu palabra, que seamos a veces como el mulo, sin entendimiento, que vamos tras la obstinación de nuestro malvado corazón. Señor, no nos dejes ir así más.
No nos dejes, Señor. Y si no cambiamos, Padre, te pedimos, como lo decía Pablo, que traigas ese quebranto, ese que no es para muerte, sino ese que es para salvación. No ese quebranto que me lleva a asesinarme o a quitarme la vida, no, sino ese quebranto que me lleva a la salvación. Ese quebranto que me hace reconocer que te necesito, que me hace reconocer que hay soberbia en mi corazón, que hay orgullo, que hay altivez, Señor. Pero no me dejes seguir caminando mal, Padre, porque prefiero quebranto tuyo que irme a perder, Señor. Sabemos que estos son los últimos tiempos, amado Dios. Sabemos que estos son tiempos finales y que no podemos jugar con tu salvación, que no podemos jugar con las almas, que no podemos jugar a ser cristianos. O somos o no somos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Rey de la Gloria, porque yo sé, Señor, que tú has hablado a nuestros corazones, porque yo sé, Padre, que esa palabra se predicó en el tiempo que tú la querías, papá. Te doy gracias y te pido, Rey de la Gloria, que tú sigas hablando a tus hijos, que sigas hablando, Señor, y que les sigas mostrando, Padre, qué es lo que estorba el caminar, qué es lo que estorba el crecimiento espiritual. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para el Señor. Dios me lo bendiga. Damos paso a la adoración. Vamos a disponer nuestros corazones para adorar a papá, ¿vale? ¿Cuántos fueron edificados por la palabra?